gustaría empezar, obviamente, presentando a Vicente. Vicente es mentor de emprendedores y experto en reinvención profesional. Él está especializado en administración de empresas, es ingeniero civil, coach, emprendedor e inversor en diversas startups. A lo largo de 20 años se ha dedicado a la ingeniería y gestión de empresas y proyectos por el mundo y decidió profundizar ahora en el fenómeno humano y seguir su verdadera pasión, que son las personas, el autoconocimiento y la iniciativa emprendedora como claves para desarrollar el talento y ponerlo al servicio de la sociedad con un propósito. Desde entonces, Vicente se dedica a ayudar a profesionales quemados en la matrix corporativa a través, a poner, en valor su talento y experiencia para reinventarse profesionalmente, desarrollar un plan B profesional, monetizar su conocimiento y emprender con un propósito real. Hoy nos va a invitar a realizar una reflexión sobre puede que esta crisis sea la señal que necesitabas para replantearte cómo enfocar tu carrera, tu impacto y tus inversiones para contribuir de manera responsable en la sociedad. Ahora es el momento de transformar tu carrera y hacer del emprendimiento tu forma de vida, no solo como emprendedor, sino también como inversor comprometido en startups que mejoran el mundo y la vida de las personas. Su mensaje se transmite desde el blog Sincroniza tu Talento, que los invitamos a que lo visiten, donde comparte ideas y consejos de autoconocimiento y emprendimiento para ayudar a emprendedores a desarrollar negocios viables, conscientes y con un propósito. Sin más preámbulo, me encantaría darte la bienvenida, Vicente, a este webinar de arcángeles.com. Bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Gracias a todos los presentes. La verdad es que es un orgullo y un placer el poder compartir con gente que está en este mismo canal estas reflexiones, ¿no? Sobre todo en una época como la que estamos viendo ahora, donde hacen falta tantas ideas, tanta paz, tanta tranquilidad y tanta claridad. Claridad que es lo que pide la gente en estos momentos de incertidumbre. No solo para profesionales que están en el mundo corporativo todavía con sus trabajos, sino para emprendedores que tienen de alguna manera que reenfocar muchas ideas, muchos conceptos, muchos negocios que tienen ahora mismo y que tenemos que adaptarnos todos en tiempo real de una forma resiliente a todos los cambios que está habiendo. O sea que gracias, Víctor, por la oportunidad, gracias a todos los que estáis ahora aquí presentes. Espero que estéis bien, vosotros y vuestras familias, y que cuanto antes retomemos la nueva normalidad que tanto nos están anunciando. Así es. Pues, Vicente, platícanos, tienes aquí a la audiencia varias personas que están interesadas en tu trayectoria y en especial, comienzo con esta única pregunta para que de ahí tú puedas, ahora sí, explayarte y comentarnos. Yo en lo personal he seguido tu trayectoria desde emprendedor hasta ahora inversionista y es, por no decir envidiable, es algo admirable. Entonces, queremos escuchar y que nos nutras de esta parte. ¿Cuál fue ese momento que te dio ese clic de decir, voy a ser ahora inversionista? Gracias, Víctor. Sí, definitivamente todos empezamos pues, desde una vida normal, una vida de trabajo. Muchas veces nos metemos en la rueda del hámster, empezando con una escuela, una preparatoria, una universidad, una sociedad, ¿no? que nos va empujando por un camino y llega un momento que aunque tengas éxito profesional, estés en un trabajo bien valorado, bien remunerado, llega un momento en que te empiezas a hacer preguntas. Bien, pues eso a mí me pasó. Yo soy ingeniero civil, he vivido en 15 ciudades diferentes de 8 países diferentes, muchos de ellos aquí en América, en proyectos de todo tipo de infraestructura, y tenía un buen trabajo, un buen sueldo, estaba bien considerado en la compañía, un estatus social que podía decir que era envidiable, y sin embargo llegó un momento en que empecé a hacerme demasiadas preguntas. ¿Vale? Estoy ahora introduciendo un poco en cómo fue mi evolución de una persona normal, trabajadora, en la rueda habitual de estar en una empresa, en un corporativo, a empezar a hacerme preguntas para iniciar mi salto a ser emprendedor, ¿de acuerdo? Entonces, empecé a detectar patrones de agotamiento, lo que después se ha llamado como el síndrome de burnout del trabajador, y empecé a hacerme preguntas con cuál era el propósito de lo que estaba haciendo, más allá que dedicarme al trabajo, a la misión que me habían encomendado en cada proyecto que tenía. Y empecé a hacerme preguntas relacionadas con el propósito, con impactar en los demás, cuál iba a ser mi contribución al mundo. Yo sabía que, fruto de toda mi experiencia, de mi conocimiento, de mi talento, tenía muchas cosas que
que dar a los demás, mucho más allá que defender los intereses corporativos y enriquecer al accionista de mi empresa, lógicamente. Y un buen día empecé a tomar decisiones pequeñas, ¿no? Sobre todo de cambiar mi enfoque, de pasar de una mentalidad de víctima pasivo, de esperar a que los acontecimientos pues, fueran favorables a mí, a una vida más de actor, de hacerme responsable de alguna forma de mi vida finalmente. Fijaros que las estadísticas nos dicen que el 87% de los empleados no son felices en su trabajo. Eso es 4 de cada 5 y que incluso 1 de cada 4 realmente lo odia. Es algo común y que sigue sucediendo de alguna manera. Y eso pues, me hizo replantearme hacia dónde quería llegar yo por ese camino. Fijaros que leí algo hace tiempo que no se me ha olvidado nunca, ¿no? Las famosas 3 Cs que nos llevan a la felicidad, las 3 C en el camino de la felicidad. Por un lado está el crecimiento personal. Está claro que si no sentimos que estamos desarrollándonos como personas, eso nos hace profundamente infelices, aunque nos paguen muy bien. Eso es un hecho. Por otro lado, nos hacemos siempre la pregunta de ¿para qué hacemos lo que hacemos? Es el concepto de contribución. ¿Para qué sirve lo que hago? ¿Estoy cambiando el mundo? ¿Estoy dejando un pequeño legado, aunque sea? Esa C de contribución se suma a la C de crecimiento personal. Llevan 2 Cs. Y la tercera C es la de cuidado. Cuidado tuyo, cuidado de tu salud, de tu persona, de las personas que te rodean, de alguna manera, ¿no? Y eso realmente me hizo empezar a cambiar mi forma de pensar, de que quizá estaba de alguna forma apagando mi vacío, ocultando mi vacío existencial con el trabajo. Yo era de los que estaba siempre con muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, pero en la dirección equivocada. Hoy sé que era en la dirección equivocada. Hay una metáfora de Stephen Covey, no sé si la conocéis, en su famoso libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, en el cual nos dice que muchas personas que le echan muchas ganas y trabajan muy duro, las cosas no le van tan bien porque tienen su escalera apoyada en la pared equivocada. ¿De acuerdo? Es como si quieres colgar un cuadro en esa pared y apoyas tu escalera en aquella pared. Es difícil colgar el cuadro, ¿no? Entonces, algo tan importante como decidir en qué escalera vas a apoyar en qué pared vas a apoyar tu escalera, mucha gente, y yo me incluyo, no hacíamos ese ejercicio, esa reflexión, ¿de acuerdo? Entonces fue cuando empecé a unir puntos, ¿no? Y me di a la tarea, por así decirlo, de empezar a dedicar todos los días de mi vida al menos 1 o 2 horas, según lo que mi trabajo me permitía, empezar a trabajar en ese nuevo camino, en un camino en el que me llevara a transformar mi vida a través del emprendimiento. El emprendimiento no necesariamente tiene que entenderse como crear una empresa, ni invertir mucho dinero en una empresa. Estamos hablando de transformarte tú como persona en una mentalidad de emprendedor. ¿Qué tengo yo ahora para dar a los demás? ¿Qué conocimiento? ¿Qué experiencia? ¿Qué talento acumulado? Que aunque hayas estudiado la misma carrera que otras personas y hayas tenido el mismo trabajo que otras personas, nadie como tú lo ha vivido y lo ha interpretado como tú lo has hecho. Por tanto, ese talento, ese conocimiento, esa experiencia es único e irrepetible. Solo es tuyo. Y solamente como tú lo interpretas, puedes de alguna manera aportar valor a los demás. Entonces yo me hice esa pregunta. Con todo lo que yo he recorrido, de proyectos, de países, de personas, de contactos, igual que vosotros, igual que cualquiera de vosotros, estoy seguro, porque todos tenemos una trayectoria profesional única e irrepetible. De todos los trabajos, de todos los puestos, de todos habéis sacado un aprendizaje. Y yo me hice la pregunta, ¿cómo puedo yo ordenar, estructurar y empaquetar todo eso que sé y ponerlo al servicio de los demás? ¿De acuerdo? Entonces dije, de acuerdo, si yo he estado trabajando en el mundo corporativo, en proyectos, llevando empresas, llevando equipos, personas, tal, eso tiene que servirme para algo. Entonces empecé a formarme en todo la temática del emprendimiento. Un libro que me cambió la vida, que lo tengo aquí para enseñároslo, que seguramente lo conocéis todos, es el famoso libro del Lean Startup. Esta es la Biblia, ¿no? La Biblia del emprendedor, dicen, ¿no? Pues este fue con el primero que empecé gracias a mi amigo Luis Barrios, ¿de acuerdo? Que si no me está escuchando, pues jamás le agradeceré lo suficiente el haberme introducido en este mundo del emprendimiento. Bueno, pues por lecturas de ese tipo, por formaciones de ese tipo, empecé a transformar de alguna manera todo el conocimiento que yo tenía, que no tenía que aprender mucho más, tenía que enfocarlo y canalizarlo y dirigirlo por la dirección correcta, ¿de acuerdo? Y decidí emprender, cometiendo todos los errores del mundo. Muchos errores que también eran necesarios y de los que tuve mucho aprendizaje, que es lo que me ha ayudado después para ayudar
a personas que están en la matriz corporativa a dar el salto al mundo del emprendimiento y a emprendedores novatos que se están lanzando por primera vez o ya lo han hecho y han fracasado a cómo mejorar su desempeño como emprendedores, como mentor de emprendedores. Y yo cometí todos los errores que se pueden cometer, que después los he entendido. El primer error fue un equipo inadecuado. Yo pensaba que por tener una serie de personas de confianza, amigos, cuates y emocionados, ¿no?, por montar algo nuevo, algo diferente, algo nuestro, pues todo iba a ir bien. Pues es un gran error, es un gran error. Tienes que buscar personas que te complementen y no necesariamente tienen que ser buenos amigos. Puede ser alguno que te lleves bien con ellos, que haya un buen equipo, pero muchas veces confundimos la amistad con el trabajo y se generan relaciones complejas de gestionar. Eso por un lado. Por otro fue la inexperiencia. Cuando no has emprendido antes, tienes que tener muchísimo cuidado, no solamente con las personas que te rodean, sino no confundir lo que tú piensas que la sociedad necesita con lo que tú crees que necesita. Si no validas tu producto o servicio, pues no vas a ningún sitio. El principal error que cometimos también, además del equipo, además de la inexperiencia, todo eso fue no seguir un sistema. No seguir un sistema que pensamos que emprender algo es montar una sociedad, encargar una landing, idear el producto, lanzarlo a ver qué pasa y empezar a crecer la comunidad, a ver si hay ventas y tal. Es decir, eso es un gravísimo error porque si no sigues un sistema también te vas a arruinar, te vas a desgastar y al final la energía es limitada. Después de un tiempo se deteriora tanto la relación entre todos que es muy difícil recomponerlo. Pero el error más importante de todos fue una falta de propósito. Yo en esa época ni me lo planteaba el porqué de lo que hacía. Yo simplemente quería montar una empresa, ganar dinero y resolver problemas. Y empezamos a pensar en el qué y en el cómo, pero no pensamos en el porqué. Otro libro, para los que estáis aquí, que a mí me ha cambiado, y seguramente también lo conocéis, es Empieza con el porqué. Perdón, Start with the Why, de Simon Sinek. Seguro lo conocéis, ¿verdad? Bueno, pues este libro, de Empieza con el porqué, de Simon Sinek, a mí también me cambió la vida. Porque hasta ahora yo me había planteado un negocio como empezar a hacer cosas y nunca me había planteado realmente el propósito, el porqué de ese negocio. Fijaros que dicen las estadísticas de que 8 de cada 10 emprendedores fracasan en sus primeros años. Eso es una barbaridad. Y también dicen que más de la mitad de las startups se mueren porque crean soluciones que el mercado ni necesita ni quiere. Eso es gravísimo. ¿Por qué pasa eso? En primer lugar pasa por esto. Porque no empiezan con el porqué y porque no siguen un sistema. ¿De acuerdo? Entre otras cosas, ¿vale? Entonces, perdí mucho dinero. Me empecé a familiarizar con lo que representa hacer un concurso mercantil. Me empecé a familiarizar con lo que es avalar con patrimonio personal préstamos bancarios. Me empecé a familiarizar con lo que es casi llegar a la ruptura de relaciones de amistad con amigos cercanos por este tipo de situaciones. Lo que es pasar página, lo que es olvidarte de esos errores que no te persigan toda la vida y asumirlo como un aprendizaje doloroso, ¿de acuerdo? Aprendí que hay dos tipos de emprendedores. Hay emprendedores, como yo diría, por instinto, por emociones, el típico grupo de amigos, de cuates, que están en un viernes por la tarde, todos con la chela, ahí festejando algo tal, y surge ese debate de hay que montar algo, venga, vamos a montarlo tal, y venga, yo pongo esto, yo pongo lo otro, yo puedo tal, no sé cuánto, y se crea un Frankenstein así, de emprendimiento, y solamente piensan en qué hacer y cómo hacerlo, y no piensan en el cómo. Y después están los otros tipos de emprendedores, los que empiezan con el propósito, con el porqué. Y además siguen un sistema. Esa es la lección más importante que yo aprendí en esa etapa de mis inicios como emprendedor. ¿De acuerdo? Como te digo, en mi transformación de un profesional por cuenta ajena en el mundo corporativo a empezar a dar mis pasos como emprendedor, todo llegó con la gran pregunta del porqué. ¿Cuál es mi gran porqué? ¿De acuerdo? Mucha gente no se lo pregunta nunca, sigue en la rueda del hámster, en la senda del borrego, por así decirlo. Esos son frágiles, son muy frágiles. No quiere decir que todo el mundo tenga que abandonar un puesto de trabajo bien remunerado que tenga. Yo a muchos de ellos que pasan por mis manos les invito a que empiecen a tener la mentalidad de emprendedor 20%, que quiere decir empezar a dedicar
si estás en un trabajo por cuenta ajena y todavía no eres emprendedor, que empieces a dedicar 1 o 2 horas de tu día laboral a tu plan B. Un plan B profesional que va a ser tu primer emprendimiento, pero basado en tu conocimiento. No interpretes emprendimiento como una gran inversión, ni tener que aportar capital a una empresa, ni tener que invertir en equipos, ni en personas. Es decir, estamos hablando de empezar a poner en orden todo lo que sabes hacer y ver cómo con eso puedes aportar valor a los demás, ¿de acuerdo? Entonces, a muchos de esos profesionales que están en el mundo corporativo empiezan con ese rumiar ideas relacionadas con cuál es el propósito de lo que hacen y empiezan de alguna manera, como me pasó a mí, a compensar su vacío existencial con mucho trabajo, mucho trabajo, mucho estatus, muchas palmaditas, un buen sueldo, que es muy goloso, pero claro, ¿qué pasa con esas personas y esos trabajos en una situación como la que estamos viviendo ahora? Incertidumbre, recesión, grandes cantidades de despidos. Yo que vivo aquí en la Condesa Roma de Ciudad de México y veo aquí todas las torres de Reforma. Cada una de ellas ocupa de capacidad como 4.000, 5.000 personas. La torre del BBV, las torres de las consultorías. Digo yo, ¿qué estará pasando con toda esa gente? Que muchos de ellos estarán teletrabajando, pero muchos de ellos va a ser difícil que algún día retomemos esta vorágine de puestos de trabajo que tenían antes esas empresas, ¿no? Y nos damos cuenta en estas situaciones que estamos viviendo ahora mismo, en la pandemia, cómo de frágil es esa forma de vida. Entonces, mi consejo para todos ellos es que empiecen, de alguna manera, a cambiar su mentalidad de mero mero observador pasivo de lo que sucede y esperar a que las cosas cambien solas y volvamos cuanto antes, por favor, a la normalidad, a que piensen que eso ya no va a volver nunca más y que ya no van a depender ya no pueden depender ni de una empresa, ni de un salario, ni de unas circunstancias económicas buenas, ni tampoco pueden depender de que venga un cisne negro, como la pandemia, como una recesión económica, como una situación mal dada y que no controlan, ¿de acuerdo? Entonces yo les invito a empezar a hacerse responsable de su vida. ¿Cómo? Si tienen un trabajo, consérvalo, pero empieza a planear tu mentalidad de emprendedor. Empieza a trabajarla porque la vas a necesitar más adelante. Y esa es mi aclaración que quiero hacer del concepto de emprender. Pregúntate siempre cuál es tu contribución única al mundo. Ese conocimiento que tienes, ese talento que tienes, esas experiencias, esas habilidades que te hacen único e irrepetible, porque nadie más las ha vivido y las ha interpretado como tú lo has hecho. ¿De acuerdo? Muchas veces me preguntan ahora, y en todo este vorágine planetaria que tenemos ahora mismo, con todos los cambios que está habiendo, con toda la incertidumbre que hay, ¿por qué recomendarías emprender online? Para mí, la principal forma de emprender ahora mismo tiene que ser a través de digital. Tiene que ser digital. Hombre, si te hace ilusión montar un restaurante, no digo que no lo montes. Si te hace ilusión montar una cafetería o montar algún tipo de producto o servicio físico, pues mientras lo tengas validado, mientras hayas hecho tu estudio de mercado, hayas estudiado la competencia, hayas estudiado las necesidades, si resuelve un problema real, pues adelante. Pero mi principal consejo mi recomendación es empezar a ver todas las opciones digitales, porque todo lo que representa hacerlo digital y basado en el conocimiento que tienes es la inversión más barata y con menos riesgo que puede haber. Porque muchas personas necesitan productos y servicios basados en el conocimiento que tú tienes antes de montar un artefacto físico, por así decirlo, ¿vale? Todos queremos romper barreras. Ahora vamos a tener muchísimas barreras geográficas, llegar a más gente y todos queremos también acercarnos a las 5 libertades de los emprendedores, que en el fondo son las 5 libertades que todos queremos. Os podéis imaginar cuáles son, ¿verdad? Libertad en tiempo. Ahora que muchísimos estamos teletrabajando, puede ser un círculo vicioso al principio en el cual no separas tu tiempo profesional de tu tiempo personal y con tu familia, pero una vez que ya te pones rutinas, yo creo que sí lo puedes conseguir. Y ganar en libertad. Fíjate que si todos dedicamos en desplazarnos por la ciudad, de casa a trabajo, del trabajo a no sé cuánto, de no sé cuánto, vas a tu casa, vuelves, no sé, 1 hora, 2 horas cada uno, será el tiempo que dedica al día en desplazarse. Ese desplazamiento son horas de tiempo que puedes invertir en otras cosas. Entonces, buscamos la libertad en tiempo. ¿Qué más libertades buscamos? Buscamos libertades geográficas. Nos hemos demostrado en la pandemia que podemos trabajar desde cualquier sitio.
Si te ha pillado en la ciudad, estás trabajando en tu casa en la ciudad. Si te dio tiempo a irte a una casa en el campo, puedes estar trabajando en el campo. Puedes estar trabajando en un sitio muy diferente a lo que hacemos cada día. Esa libertad geográfica ahora la estamos conociendo, descubriendo y valorando muchísimo. Y las cosas siguen funcionando. Arcángeles sigue funcionando. Todos vosotros en vuestros trabajos seguís funcionando. Estamos funcionando ahora mismo en esta conversación solamente con una conexión Wi-Fi. También buscamos la libertad económica. Cuanto más trabajes y tú te organizas tu tiempo, pues más productivo serás y mejor podrás vender lo que vendas o dar valor a los demás. Esa libertad económica ya no depende de que hagas lo que hagas, te pagan un sueldo. Ahora tú serás el que gestiones también tus ingresos en base al trabajo que desarrolles. Otras dos libertades muy importantes, os he dicho tres: tiempo, geografía y economía. Libertad de relaciones. Tú eres libre y buscas la libertad de relacionarte con quien tú quieras, no obligatoriamente con los que tu empresa te impone. Al ser emprendedor digital puedes relacionarte con quien quieras. Y la más importante de todas, la libertad de propósito. El elegir tú cuál es el sentido de lo que haces y para qué lo haces. Muchas veces hemos tenido oportunidad de trabajar en empresas con propósito. Arcángeles es una empresa con propósito para mí. Muchas empresas que hemos invertido desde Arcángeles son grandes empresas con propósito, son grandes startups que tienen una misión, una contribución al mundo, un legado claro. Tienen claro cómo, de alguna manera, quieren contribuir a cambiar el mundo, a mejorar la vida de las personas realmente. Pero lamentablemente hay otras empresas que no son así. Y yo veo y conozco a mucha gente frustrada con sus trabajos, que pueden ser buenos trabajos, pero están frustrados o bien por las relaciones laborales en sus trabajos o porque el propósito de su empresa no se alinea con su propósito personal. Entonces hay una desconexión importante. Y cuando tus valores no se ven representados en la empresa en la cual estás trabajando, pues tenemos un problema. Te falta energía. Empiezas a quemarte de alguna manera, ¿verdad? Y seguimos con la evolución de los emprendedores. Os he contado el porqué. Vamos a ver qué les pasa a muchas personas que quieren dar ese primer paso. Ese primer paso y decir, vale, tengo claro lo que me has dicho. Tengo claro lo que me has dicho, quiero intentarlo, voy a cambiar mi mentalidad, ¿vale? De persona asalariada a emprendedor, pero empiezan a tener una serie de miedos, su saboteador interior, que empieza de alguna manera, como yo lo sufrí también, miedo a perder lo conseguido, miedo al que dirán los demás, miedo al fracaso, miedo a las expectativas ajenas, miedo a lo desconocido, miedo a perder tu identidad, porque si hasta ahora tú, una tarjetita te decía que eres este puesto, es project manager de tal cosa, eres director de tal otra, eres gerente de tal otra. Claro, eso es como una especie de droga de adrenalina, ¿no? Decir, joder, ¿quién eres tú? Sacas tu tarjeta rápidamente. Claro, eso es lo que yo soy, ¿vale? Soy lo que dice LinkedIn que soy. Soy lo que dicen las redes sociales que soy. Y te hace la pregunta, ¿quién soy yo? Entonces, tienes que empezar a trabajar tu nueva mentalidad y tu nueva identidad como emprendedor. Tienes que trabajar tu cambio de vida. Y todos esos miedos son normales, son tus miedos los que hablan por ti. Y es una gran parte de lo que hay que trabajar en ese paso de trabajador por cuenta ajena a emprendedor. Porque tienes que empezar a asumir tu responsabilidad, pero ya no culpar ni a tu empresa, no culpar a los demás, no culpar al camino que has elegido, no culpar a que no has tenido un mentor adecuado, no culpar a los demás, sino hacerte responsable de que de ahora en adelante que las cosas te vayan bien, mal o regular, va a depender de ti, ¿de acuerdo? Uno de los errores que yo también lo cometí al principio, ¿vale? Piensan que para ser emprendedor digital, aparte de tener tu idea, como ahora os voy a contar, y cómo definir, cómo validar tu idea, cómo dar el salto ya con un producto o un servicio validado y probarlo, volverlo a probar, todo el proceso de design thinking, ¿de acuerdo? Muchas personas piensan que primero necesita tener una gran audiencia, una gran comunidad para poder lanzar algo, tener las redes sociales a tope y solamente después de todo eso empezar a monetizar tu producto o servicio, ¿vale? De eso nos habla mucho un libro que seguro que lo conocéis, que también lo tengo aquí para hablaros de él, que se llama Traction. Seguro conocéis este, ¿verdad? Habla precisamente, como su nombre indica, atracción, cómo acelerar, cómo escalar, ¿no? La famosa atracción, ¿de acuerdo? Pero
Yo, por mi experiencia personal, discrepo en parte de eso al principio, ¿de acuerdo? Yo creo que el objetivo inicial de cualquier emprendedor, cuando una vez tienes ya de alguna forma ideada y definida tu idea, a la hora de validarla, es primero validarla con tus primeros clientes, uno a uno. Yo sé que eso es duro, porque quizás no te paguen, serán beta testers, será gente que lo use de manera gratuita, o te paguen, también te pueden pagar, pero es importante validar esos primeros clientes. Eso es un trabajo duro, frustrante, pico y pala, mucho trabajo, ¿vale? Validar y empezar a facturar, mejorar ese producto, ese servicio y progresivamente después escalar. Pero una vez que ya lo has validado con pocas personas y ya has conseguido de alguna forma empezar a ingresar algo y a facturar para poderlo reinvertir en escalar eso en las redes sociales. Muchas personas se inician, bueno, voy a montar un blog. Pero claro, para montar el blog y monetizarlo después, primero tengo que crear muchos contenidos y cuando he creado muchos contenidos ya puedo tener audiencia y después lo voy a promocionar en las redes sociales, voy a crear una gran comunidad y cuando ya tenga todo eso voy a lanzar lo que el producto o servicio para monetizar, ¿vale? Yo sugiero que los que estáis en ese momento cambiéis ese gran trabajo y energía frustrante, porque al final te desinflas y por eso muchísima gente abandona, por hacerlo al revés, ¿vale? Creer en tu producto o servicio, definirlo, hacerlo lo mejor posible y buscar a una serie de personas a los cuales uno a uno vendérselo. Vendérselo y probarlo y mimarlos, tratarlos muy bien. Y una vez que lo has conseguido, ya es el momento ya de escalarlo, porque tu misión primaria como emprendedor novato, bueno, como emprendedor novato y como emprendedor experimentado es transformar vidas. Si no transformas vidas, si no resuelves problemas reales de personas reales, pues no tiene caso el querer emprender. Yo cuando muchas de las personas, de los clientes que me llegan y les pregunto por su objetivo, viendo la idea que tienen, me dicen, no, quiero ganar dinero. Yo digo, pues empezamos mal. No, quiero construir algo, quiero vender algo para alcanzar este estatus, este éxito. Empezamos mal. Tu objetivo primario tiene que ser resolver problemas reales de personas reales, aportar valor a la sociedad, contribuir al mundo, dejar tu legado de alguna manera. Entonces, ese cambio de enfoque yo creo que a muchas personas les ayuda a replantearse para qué están en ese primer paso, ¿no? de dar el salto al mundo del emprendimiento sin cometer demasiados errores. Bueno, como os decía, para no enrollarme demasiado y pasar a las preguntas, ese paso de trabajador por cuenta ajena a emprendedor fue necesario para después pasar de la fase de emprendedor y muchos fracasos, algunos éxitos y muchos fracasos, a la fase de inversor, ¿de acuerdo? Yo me di cuenta, por prueba-error, por empresas que conocía, por equipos que conocía, a detectar patrones que se repetían en las que sí lo conseguían y patrones que se repetían en las que no lo conseguían. Antes os he hablado de los primeros errores que yo cometí. El no tener un propósito, el no seguir un sistema, el no tener un equipo adecuado, hasta que yo empecé a invertir también en empresas, pero también cometiendo errores. Empecé a invertir en empresas que me parecían atractivas, que me parecían buenas. Yo ya no participaba activamente en ellas, simplemente me gustaba el concepto, me gustaba la idea y necesitaban cash. Y me explicaban el flujo de caja que tenía, cuál era el modelo de negocio, cuánto quemaban cada mes, cuánto necesitaban para llegar al donde tuvieran que llegar, confiaba en ellos y aportaba un ticket, entre otros inversores, ¿de acuerdo? Cruzaba los dedos y esperaba. En esos casos, si no has tenido una due diligence adecuada en todos los 5 aspectos fundamentales de cualquier startup, ¿no? El equipo, el modelo de negocio, la escalabilidad, el producto o servicio que está desarrollando, las finanzas o el flujo de caja, porque es increíble, pero mucho más importante que si se gana o se pierde dinero es el flujo de caja, porque mientras tú te puedas estar financiando, aunque no estés todavía facturando, el caso es tener flujo de caja para seguir creciendo, ¿de acuerdo? Y mientras puedas pagar la deuda, todo estará bien. Entonces, me di cuenta que muchas empresas fallaban en alguno de esos factores.
en el equipo, en el modelo de negocio, en la atracción, en el mercado, en la competencia, en el producto o servicio, en las finanzas, en el cash flow, en lo que fuera. Y que el riesgo de invertir en una por aquí, en otra por allí, de una manera caótica, desordenada y sin un sistema, pues también me estaba dando problemas. Y fue cuando, en este caso, me planteé la pregunta, ¿cómo yo puedo diversificar en diversas startups que en vez de invertir hipotéticamente, imaginaros, $10.000 en una empresa, pudiera idealmente invertir $1.000 en 10 empresas? Solamente por probabilidades y estadísticas, como os he dicho antes, si 8 de cada 10 emprendedores no lo hacen, no lo logran, y la mitad de las startups se mueren en los primeros años, pues yo que soy ingeniero y vosotros que sabréis también de matemáticas y técnica, al final es volumen, porque cuanto más diversifiques tu riesgo en diferentes empresas, más probabilidades tendrás de que algunas de ellas tengan más éxito y también si algunas de ellas se mueren, pues tendrás esas pérdidas más atomizadas y no estarán concentradas en una sola empresa. Entonces, lo primero que me planteé fue cómo diversificar por esas probabilidades y estadísticas y no jugármelo todo como había hecho antes en 3 o 4 emprendimientos que me lo había jugado todo a un solo negocio, ¿vale? Yo quería saber de las empresas que le metía ese dinero, quería conocer al equipo, quería conocer su pasado, su currículum, quería conocer el contexto, quería saber si eran funcionales, si ese producto o servicio ya estaba validado, cuánto dinero tenían, cómo lo gastaban, si ya tenían planes para escalar o no tenían planes para escalar, cuál era su flujo de caja y sobre todo, si tenían un propósito, como empresa. Si yo veía que carecían de ese propósito, pues no podía alinearse con mi forma de invertir. Fijaros que muchos de los que invertimos, poco o mucho, lo que sea, y ahora os hablaré de Arcángeles y cómo me ha cambiado a mí la forma de invertir y la forma de interpretar en qué consiste la inversión y contribuir al mundo, ¿vale? Me empecé a hacer, de alguna forma, preguntas sobre esos equipos y esas personas, ¿de acuerdo? Y a preguntarme sobre todo qué era para mí invertir de forma responsable. Como decía, muchos de los que invertimos tenemos que preguntarnos hacia dónde va nuestro dinero, porque si somos capaces de invertir algo en una empresa, esa responsabilidad es un privilegio el poder invertir, pero también es una responsabilidad. Entonces, nuestra principal pregunta como inversores tiene que ser si lo que estamos haciendo realmente contribuye al mundo o no contribuye al mundo a través de esas empresas, ¿vale? Aportando valor a los demás. Y ver cómo esos proyectos realmente transforman vidas. Fijaros que últimamente, en estas últimas semanas, meses, 2 meses, muchos amigos, conocidos, es un tema recurrente. Con lo que está cayendo ahora mismo, con toda esta incertidumbre, ¿dónde podemos invertir? ¿Qué formas hay de ahorrar o de invertir en esta situación tan confusa y tan incierta que estamos viviendo? Fijaros que mucha gente, no hace falta tener mucho dinero. En el momento que tú tengas tus gastos cubiertos, tus gastos generales, domésticos, tu familia, tus hijos, tu casa, lo que tengas, tus alquileres, tu hipoteca, lo que tengas, si tienes un sueldo digno, y ese es el nicho de mercado, el avatar al cual nos dirigimos en Arcángeles, pues siempre hay una capacidad de ahorro. Hay una capacidad de ahorro si tienes esa mentalidad de trabajador, de emprendedor y de inversor. Y estás siempre pensando un poco más allá. La gente que no le queda otra que vivir al día, pues no tiene ese problema feliz, pero los que de alguna manera podemos no vivir al día y pensar en algo más, pues nos hacemos preguntas, ¿cómo yo protejo mi patrimonio y dónde lo invierto? Por pequeño que sea, pueden ser 100.000 pesos, 5.000 euros, 5.000 dólares, 10.000 dólares, 200.000 pesos, en la moneda que penséis, en el país en el que estéis. Todos tenemos una pequeña, la que sea, capacidad de ahorro. Alguna gente opta por depósitos en el banco, ¿vale? Se van a ir disminuyendo con la inflación, no te dan nada, no te cubren ni la inflación y va a ir perdiendo valor. Lo tienes ahí, confías en que no se muera el banco de turno y ahí tienes tu dinero, pero bueno, eso no es aportar valor a la sociedad. Tú no sabes cuando abres una cuenta en un depósito a plazo fijo en el Banorte, en el Santander, en el BBVA o en cualquier banco, ¿qué hace con el dinero, con ese dinero tuyo? El banco no lo sabes. También puedes jugar a la bolsa.
Para mí jugar a la bolsa, como su nombre indica, es jugar a la bolsa. Algunos me dirán, no, eso es científico, está probado, tal. Otras personas me dirán, no, jugar a la bolsa es como ir a Las Vegas y jugártelo todo al número 13. Cada uno interpreta, yo que no soy un especialista en bolsa, tengo que fiarme de lo que me digan, ¿vale? Porque yo no estoy todos los días viendo la bolsa de valores o apostarle a un índice, pero tampoco sé dónde va mi dinero, porque no es lo mismo invertir en una gran multinacional o en una petrolera o en una empresa de energía o en una empresa de retail o en cualquier empresa de esas, porque en mi caso no está alineada con mi propósito. Yo no quiero enriquecer a esas empresas. Y si mi patrimonio por esa vía crece un 5 o un 10%, pues para mí es una ganancia amarga. A lo mejor suena raro de escucharlo así, pero a mí no me motiva eso. No me motiva invertir en bolsa por ese motivo. Otras personas también, y yo ya lo he hecho, depósito en banco, invertir en bolsa, en futuros. Invertir en futuros, que eso es especular con futuros, especular con comprar hoy algo para venderlo después. Puedes especular con trigo y con maíz, con café y con cacao, con materias primas, con carne de cerdo y carne de vaca, con oro y con plata, con titanio. Y todas esas especulaciones, que es lo que ha pasado ahora con el petróleo, aquí en México, que no había lugar para meter todo el petróleo que habían producido, porque muchos especuladores de futuros habían comprado muchísimos barriles de petróleo y como llevamos con 2 meses con el planeta parado, pues no se consume el petróleo. Y el precio del petróleo ha bajado, pues que costaba como 1 litro de agua. Es decir, era absurdo, ¿no? Entonces, eso es especular con futuros. A mí tampoco me satisface eso, porque eso no contribuye al mundo, ni tiene ningún tipo de gratificación personal. También puedes apostar por otros productos financieros y complejos que te cuele el banco. Hay gente que le funciona eso. A mí no me funciona eso para invertir, porque la pregunta más importante, por poco que tengas que invertir, es ¿cuál es tu responsabilidad como inversor y como ahorrador? Y fue en toda esa tormenta de ideas y de dudas cuando conocí a Arcángeles. Fue cuando un día tuve una conversación con Luis Barrios, me contó el proyecto y dije, si es lo que yo llevo soñando durante mucho tiempo, sobre todo enfocado a países que me importan. Ya sé que hay plataformas de este tipo en Estados Unidos, por supuesto que hay, y algunas en Europa, pero a mí me importan en países donde eso tiene muchísimo más impacto, en este caso Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los años que yo llevo aquí en Latinoamérica, yo soy originario de España, de Granada, pero ya llevo aquí en Latinoamérica pues 13, 14 años llevo ya, viviendo en México, Brasil, Bolivia, Nicaragua, a ratos en Argentina. He visto que hay muchísimas ideas, muchísimos emprendedores, gente súper valiosa. Y también hay un gran capital, pero no solo de grandes capitales ni grandes patrimonios, sino una gran masa social que tiene posibilidad de invertir. Sin embargo, hay como un muro invisible que separa esas ideas emprendedoras y esa gente con gran talento, con esa nueva forma de invertir y gente de clase media, alta, o gente que simplemente tiene capacidad de invertir, no hace falta fondos de inversión, gente como tú y como yo, que podemos invertir desde $500 en una empresa. Para mí es fantástico. Son empresas que tienen grandes ideas, con gente comprometida, que tienen un propósito, que se invierte de forma responsable. Y eso es lo que a mí me ha aportado Arcángeles, esta nueva forma de invertir. Y he pasado a ser primero un trabajador por cuenta ajena, a emprendedor, a inversor, pero inversor cometiendo todos los errores del mundo y apostando por X empresas sin haber validado su equipo, su modelo de negocio, su tracción, sus finanzas, su flujo de caja, su crecimiento, su nada, y cruzar los dedos a ver si lo hacen bien y me devuelven el dinero con algo de interés, a encontrar una plataforma donde de una manera muy rigurosa y muy profesional hacen una due diligence, que para los que no sabéis es una auditoría exhaustiva de las tripas de esa empresa, y de cientos de deals que le llegan al año, seleccionan unas pocas decenas, y a esas pocas decenas son a las que se le mete el ticket que se estime adecuado para esa empresa de aportación de capital. Pero todos los que participamos en ese sindicato de inversión, que por cierto, todo ese dinero está metido en un fideicomiso, y yo que me dedico y me he dedicado a la ingeniería y a los proyectos público-privados, con el gobierno, con cualquier ente gubernamental, todos esos proyectos están metidos en fideicomisos. Eso quiere decir que pase lo que pase, tu dinero está a salvo.
para los que no conocéis esa figura del fideicomiso. Entonces, en esos fideicomisos están metidos, como si fuera una tarta, con varias cuñas de la tarta, todos los proyectos, y allí está tu dinero metido. Entonces, para mí fue despertar a un mundo nuevo en lo que es la inversión, porque ya yo podía elegir dentro de las empresas que ya habían sido curadas por el fondo de inversión de Arcángeles, de ArcFond, y ya puestas en la plataforma, ya sabemos que esas empresas ya han sido curadas, están curadas, ya tienen ingresos, ya tienen un equipo competente, ya están funcionando, ya están generando, ya están escalando, ya están validadas. Ya sabemos cómo es su equipo, cómo es su modelo de negocio, su producto, su servicio, qué cash flow tienen, qué flujo de caja tienen, qué tracción tienen, cuáles son sus finanzas. Sabemos todo de ellas. Y volvemos a hablar de probabilidades y estadísticas. No todo es perfecto. Al final, siempre va a haber empresas que lo consigan y empresas que no lo consigan. Pero definitivamente las probabilidades y estadísticas de que sí lo consigan son mucho mayores si haces todo esto que si no lo haces. Conclusión, que en una plataforma de este tipo puedes invertir de una forma responsable, que es para mí la condición número 1, con propósito. Puedes diversificar, ¿de acuerdo? Se hace con una due diligence súper rigurosa. Está todo sindicado. De alguna manera todos somos como socios limitados de esa empresa, ¿vale? Está todo el dinero en un fideicomiso. Y tú puedes ver mensualmente cómo van evolucionando esas empresas. Puedes aprender muchísimo. Lo que más me gusta es precisamente no solo el que se democratice la forma de inversión, que parece que es que cuando veis, justamente cuando me mandaron la página de registro de este webinar, Vicente tal, de emprendedor e inversor, parece que es que un inversor es un señor que viene tal. Un inversor somos todos, somos todos. Todos, desde $500, podemos cambiar la vida a los demás, a las personas, a la sociedad. Porque si una empresa necesita para despegar 10.000 o 20.000 o 100.000 dólares, imaginaros reunir a un grupo indeterminado de personas que cada uno de ellos aporte 500 dólares. La diversificación y el riesgo está súper atomizado y las posibilidades de que esa empresa haga algo muy grande son altísimas. Entonces, el tema de Arcángeles para mí ha sido vital para reeducarme a mí mismo en la forma de entender la inversión y poderla democratizar a los demás, que es lo que más me apasiona. Y por eso hoy estoy aquí contándoos, ¿no? Para no volver a cometer más errores. Ahora mismo me preguntan qué pueden hacer, con todos sus ahorros, cómo diversificar, cómo no saben, tienen miedo, incertidumbre, inseguridad, no se fían mucho. Aunque les cuente todo esto, y yo a todos les digo lo mismo, plantéate el propósito de tu inversión. Tú puedes hacer con tu dinero lo que quieras, con tus ahorros, por pocos que sean, simplemente para no tenerlos parados en el banco. Estoy seguro que de todos tus ahorros, no digo de todo lo que ganas, sino de todo lo que tienes ahorrado, sea mucho o poco, puedes dedicar el 10% de esos ahorros a hacerlo con un objetivo que tenga un propósito real. Solo el 10%, no te estoy diciendo todo. No se trata de volverse loco. Tú tienes tus ahorros, los que sean, un 10%. Buscas empresas que te llamen la atención. Una empresa relacionada con educación. Una empresa relacionada con ayudar a personas que tienen tal problema. O una empresa de logística. O una empresa relacionada con el sector salud, con todo lo que tenemos ahora mismo. Imaginaos las empresas que van a surgir con el sector salud. Cualquier negocio digital. Una empresa relacionada con la movilidad y el transporte. Como va a cambiar esto ahora muchísimo después de la pandemia. Hay muchísimas empresas de todo ese tipo de temáticas que están deseando tener una oportunidad. Son personas comprometidas y sería muy injusto no darles una oportunidad. Y sin embargo, después vamos al banco y en una conversación absurda nos engañan y todo el ahorro que tenemos lo metemos en un fondo de pensiones que no sabemos ni a dónde va, ni qué hace el banco con él, ni a dónde lo manda, ni dónde está nuestro dinero. Me parece tan absurdo. Entonces, a todos les digo lo mismo, que se planteen el propósito de su inversión, cómo impacta en el mundo y cuál va a ser su legado, ¿vale? Todos los que podemos invertir, hablando en pesos mexicanos, de 10.000 pesos, que son 500 dólares, somos unos privilegiados, estoy de acuerdo. Pero ese privilegio también es una responsabilidad. Y esa es la oportunidad de aprender muchísimo, de democratizar ese conocimiento y de empezar a conectar muchísimo talento con
mucho capital que hay, y no estoy hablando de grandes fondos, sino de personas como nosotros que están deseando cambiar la vida de los demás, contribuir de alguna manera y aprender muchísimo. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, no sé si está funcionando el chat, si me queréis comentar algo y para ya ir acabando. Y de todo eso, ya para acabar, como ha hecho la mención antes Víctor, gracias Víctor, de todo eso hablo también en mi blog, en mi plataforma de Sincroniza tu Talento, donde ahí doy precisamente ideas y consejos para emprendedores y profesionales que están ya de alguna manera quemados del mundo corporativo y que quieren poner en valor su conocimiento y su talento para dar ese salto al mundo del emprendimiento. Y que los que ya están en el mundo del emprendimiento quieren hacerlo con un sistema y con un propósito. Entonces, pues bueno, a vuestra disposición para cualquier pregunta o cualquier duda, para contaros mi experiencia todavía más de lo que significa para mí Arcángeles como plataforma y esta oportunidad que me ha dado Víctor, pues muchísimas gracias, ¿no? Por poder compartir Gracias con a ti, vosotros Vicente. mi Gracias a ti. experiencia. Se abre una sesión de preguntas a través del chat. No tomamos preguntas directamente en audio para no confundir. Entonces, si alguien tiene una pregunta que hacerle a Vicente, esperamos los próximos minutos en el chat y vamos preguntándole. A mí me gustaría, en lo personal, Vicente, hacerte una pregunta, ya tú como inversionista. Mencionabas, por ejemplo, todo este due diligence que es la auditoría exhaustiva que se le hace a las startups desde su modelo de negocio, su equipo, obviamente toda la parte legal, fiscal. ¿Qué dirías tú que es los 3 puntos más importantes que un inversionista debe fijarse en ese due diligence y que tienen que ser prescindibles? Y posteriormente, si quieres, pasamos a la pregunta de Julio Rodríguez. ¿Vale? Sí, en primer lugar yo creo que sea un negocio sostenible en el cual veamos cuál es el flujo de caja que tiene, cuántos ingresos y cuántos gastos tiene. Como cualquier negocio tradicional, tiene que ser sostenible. Puede tener al principio algún tipo de déficit. Todos necesitamos un tiempo de despegue, una financiación, pero tiene que tener un flujo de caja creíble para que con el modelo de negocio viable puedan devolver de alguna forma esa financiación. Yo creo que ese punto para mí es clave. Por otro lado, el tener un producto o servicio validado en el mercado, tener definido muy bien el avatar, el cliente ideal, es decir, quién va a usar eso, porque la siguiente parte relacionada con eso es la atracción, cómo eso se va a escalar. Yo creo que la escalabilidad, cómo acelerar una empresa de ese tipo, yo creo que es uno de los puntos principales para una plataforma como Arcángeles o cualquier fondo de inversión que quiere meterle un ticket a una empresa de este tipo. Si no es escalable, pues tendremos una empresa viable, una empresa que funciona, pero que no te va a devolver varias veces el valor que tú has puesto en ella, que eso es la teoría. No quiere decir que tenga que ser un unicornio necesariamente, pero que te devuelva 5, 6, 7 u 8 veces lo que tú has puesto. ¿Por qué? Porque por cada 10 empresas que se invierte, el mismo ticket en todas ellas, a lo mejor 2 o 3 pueden morir. 5 o 6 pueden mantenerse sin pena ni gloria aguantando con un modelo de negocio sostenible, pero que no va a despegar como un cohete. Y a lo mejor habrá una minoría, 1 o 2, que van a multiplicar su valor tanto como para recuperar lo que las otras 7 u 8 no han conseguido. Entonces, con esa mentalidad se hace esa due diligence. Ver el equipo, por supuesto, que sea un equipo sólido, desde cuándo se conocen, qué relaciones han tenido antes, qué proyectos han tenido antes, cuál es la especialidad de cada uno de ellos. Además, por supuesto, el producto, el servicio, la escalabilidad, la atracción, las finanzas. Claro. De hecho, manteniéndonos sobre esa línea del equipo, Julio nos pregunta por acá que para ti, ¿cuáles son las características que debe tener este emprendedor para que puedas invertir en él? Julio nos escribe desde Colombia, un emprendedor desde Colombia. ¿Cuáles son las características que dirías tú, estas son clave para invertir en este startup? Obviamente, en la parte del equipo, en la parte del emprendedor, ¿no? Para mí tiene que ser una persona especial, y eso lo puedes percibir y sentir, la energía de una persona a nivel de pasión y de fe en lo que está haciendo. No te digo que sea una fe ciega, pero tiene que ser una persona con carisma, una persona que tenga claro las ideas y que
porque esta analogía es muy repetida en este negocio. Apuestas al jinete, no al caballo. Quiere decir, el caballo es la empresa, pero el emprendedor es el jinete. La empresa tendrá que evolucionar, cambiar, pivotar, adaptarse a cosas, pero la persona siempre va a ser la misma, es el jinete. Entonces, en este tipo de fondos, en este tipo de plataformas, cuando hablamos de equipo, Julio, cuando hablamos del equipo, estamos hablando del jinete. Ese jinete va a tener que llevar diversos caballos, no siempre va a ser el mismo caballo. Entonces, esa persona tiene que ser un visionario, tiene que ser un innovador, tiene que ser una persona con don de gentes, una persona sociable, una persona persuasiva, una persona que haya trabajado su marca personal. Tengo otro libro para vosotros, aprovechando que hablamos del equipo, que seguro que lo conocéis, pero es importante que los enseñe. How to Build Your Story Brand. ¿Podéis verlo aquí? ¿Sí? Bueno, pues para mí, todo lo que dice este libro, tu marca personal, es lo que tiene que tener el equipo. Cada uno de ellos tiene que complementar a todos los demás. No ser todos iguales, ¿no? Cada uno tendrá su rol, su papel, pero para mí eso es lo más importante de cualquier emprendedor. Ser visionario, ser innovador y tener una capacidad de ser, lógicamente, hombre orquesta, aunque cada uno tenga su especialización, ¿de acuerdo? Excelente, gracias. Y precisamente Julio nos vuelve a escribir otra pregunta. Me encantaría si también por ahí alguien más que tenga una pregunta, no duden en ponerla por acá. Pero la pregunta, la segunda de Julio es, ¿cómo proteges tu capital personal si inviertes en una empresa limitada donde respondes solidariamente por esta empresa? Esa es buena pregunta. Eso es lo que a mí me pasó en los primeros emprendimientos. Cuando lo importante es que sea una sociedad anónima, de forma que responda la empresa con la propia empresa, con el aval que consiga la propia empresa, no a través del patrimonio y los avales de los socios. Si algo he aprendido yo es que nunca más voy a avalar una empresa ni con mi persona ni con mi patrimonio personal. No sé si va por ahí la pregunta de Julio. Es decir, en cualquier emprendimiento, ya no estamos hablando de un emprendimiento tecnológico, estamos hablando de cualquier emprendimiento, como en cualquier proyecto, cualquier iniciativa que no sea capaz de avalarse por sí misma, para mí no es válida, porque significa ampliar ese riesgo a más personas. Y si encima no voy a ser yo el que dirija la compañía o el que la gestione en el día a día, pues más absurdo todavía, porque estoy vendiendo mi futuro y mi patrimonio, confiándolo a un equipo que yo no controlo y que cuando vengan mal dadas, ellos no tienen nada que perder. Yo creo que ni siquiera ni los emprendedores ni los inversores deben de avalar con su patrimonio eso. Para eso está la propia empresa con su capacidad de generar algún tipo de fianza o de aval y que responda la empresa como activo ante cualquier problema que venga. Pero que si hay que dejarla morir, pues la empresa se declara en concurso mercantil y se liquida y ya está. Con el riesgo que han asumido las entidades financieras o el que sea que ha avalado esa empresa. Perfecto, gracias Vicente, gracias por la contestación. Veo por ahí que sí iba por ahí, menciona Julio. Pasando a las últimas dos, tres preguntas que tienen por acá Paulina e Ivette. Pues obviamente te felicita por la excelente presentación y pregunta si pudieras darle un consejo a esas personas que tienen el que llamamos aquí en México el bichito de emprender, ¿no? ¿Qué dirías tú a esas personas que están a punto de hacerlo y todavía no se lanzan a emprender? Que todos tenemos dos etapas en nuestra vida en general. La segunda parte empieza el día que te das cuenta que solo tienes una vida, ¿vale? Entonces, mañana es el primer día del resto de tu vida. Tienes una experiencia, un talento y un conocimiento acumulado de todo lo que has hecho hasta ahora. Si tienes ya esa pequeña chispa prendida de que quieres emprender, es que tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo sobre todo por ti misma, por ti mismo, como responsabilidad, porque ese es tu mayor punto de contribución al mundo. Haz ahora lo que tengas que hacer para no arrepentirte después de no haberlo hecho. ¿Cuántas más señales necesitas para hacerlo? ¿Cuántas pandemias necesitas para hacerlo? ¿Cuántos meses de frenazo económico, de incertidumbre y de miedo necesitas para decir o ahora o nunca? No te estoy diciendo ahora que tires por la borda lo que has hecho con tu vida profesional. Mantén lo que tengas, agárrate a eso y empieza hoy, no mañana, hoy,
en una hoja en blanco, a construir tu plan B. Tu plan B, que va a ser la semilla de ese emprendimiento. A poner en orden todas las ideas que tienes, con las que puedes aportar valor a los demás, resolver problemas, contribuir de alguna forma. Todas esas ideas, todo ese conocimiento, toda esa trayectoria profesional, toda esa experiencia que tienes acumulada, y empieza a darle forma de un producto o servicio. Cómo estructurarlo, organizarlo y empaquetarlo para ponerlo al servicio de los demás. Ese va a ser tu primer emprendimiento. Ese va a ser tu primer emprendimiento. No te necesitas mucho, solamente dedicar tiempo, echarle ganas. Este libro de aquí, seguro que lo conocéis, The $100 Startup. Tiene un montón de ejemplos, la startup de $100, un montón de ejemplos de gente por el mundo que con $100 ha montado su propia startup. ¿Qué más necesitas? Tienes tiempo libre ahora, me imagino, un poquito más que tenías antes. No lo dudes, hazlo ya. Excelente, Vicente. Muchas gracias. Gracias. Excelente, excelente respuesta. Ya son las últimas preguntas que vamos a tomar. Se cierra por el momento la sesión de preguntas. Voy a leer las últimas ya para que podamos finalizar, pero por acá Ivette pregunta, ¿cómo puedes hacer para que tus precios y la calidad de tu servicio sean aceptados, ¿no?, por los clientes sin que estos reclamen que puede ser un costo elevado? ¿Qué argumentos se les puede dar a estos clientes o, bueno, prospectos antes de convertirse en clientes para que ellos entiendan que pues tienen que pagar este precio por el servicio o producto que estás dando? Ese es tu reto, esa es tu responsabilidad. La gente no compra lo que necesita, compra lo que quiere comprar. Y es muy importante el valor que perciben en tu producto o servicio, ¿vale? Y eso va relacionado con el copywriting y la persuasión, el lenguaje persuasivo que tú utilizas para tocar en el punto de dolor de tu cliente y venderle de manera adecuada una transformación. No el producto o servicio que tú has ideado, no. A ellos eso no les interesa. No les interesa lo que hace eso. A ellos les interesa cómo se van a sentir cuando lo hagan, o cuando lo tengan, o cuando resuelvan su problema. Ellos están aquí y quieren llegar aquí. Tu producto o servicio es ese puente que va a unir de donde están ahora con el problema que tenga a donde quieren llegar. Cómo ellos interpretan ese valor, el valor que tú les das, esa transformación. Yo creo que esa tiene que ser tu prioridad. Cómo definir bien en tu pitch deck, en tu elevator pitch, la transformación, el valor que tú le das a ese cliente ideal, a ese avatar, tocando en los puntos donde más le duele, por así decirlo. Porque en el momento que toques esa fibra sensible, el precio pasa a un segundo plano. La gente paga lo que le pidas, siempre que resuelvas su problema y le vendas su transformación, no vendiéndole tu producto o servicio. Eso es el puente para lograr su transformación y puedes vender lo que quieras al precio que quieras. Hay closers especializados en ventas premium de miles de dólares por nada, por información, por contenidos. Y mucha gente lo hace. Excelente. Gracias, Vicente. Penúltima pregunta de la noche por acá. Liz, nuestra organizadora, de hecho, de este webinar, pregunta, y basado en lo que dijiste en un principio de que hoy en día los negocios tienen que tener el aspecto online, querramos o no. Prácticamente, si no hay una presencia online, no existes ahora para el mundo. Entonces dice que si quieren empezar a desarrollar estas personas, estas ideas, pero no saben dónde empezar, ¿no? No saben si lo hacen a través de un blog, a través de una página web, a través de Shopify, por ejemplo. ¿Qué dirías a estas personas que no saben dónde empezar exactamente a vender su servicio online, a dónde se pueden acercar por primera vez? Bueno, lo importante es primero, si ya tienen un producto o servicio definido, como he comentado antes, lo primero es empezar a validarlo con personas. Yo he vendido mentorías, por ejemplo, sin ni siquiera una landing page, sin nada. Simplemente os pongo un caso real que yo hago, es prospección en LinkedIn o en cualquier plataforma donde busques personas, donde tú puedas identificar tu avatar, tu cliente ideal y contactar pico y pala, uno detrás de otro, mucho trabajo, hasta dar con personas que reúnen las características de tu cliente ideal. Una vez que las has identificado es prospección digital, uno a uno, buscarlos, encontrarte con ellos, todo eso online, todo eso a distancia, proponerles
ofrecerles, empezar a tener entrevistas con ellos, sesiones gratuitas para ver cómo les puedes ayudar. En el momento que acceden a eso, les planteas lo que estás vendiendo, No necesitas nada. La gente que ve eso como un obstáculo, ¿dónde puedo hacerlo? ¿En un blog, en una landing, en qué plataforma tal? Son sus miedos los que están hablando por ellos, porque buscan excusas para no salir a la calle virtualmente a buscar su negocio, que lo pueden hacer por muchísimas plataformas que hay ahora mismo. Y claro, buscan la excusa para decir, claro, es que no tengo ni siquiera una landing. Ya cuando tenga la landing me voy a poner con ello. Ya cuando tenga la plataforma me voy a poner con ello. Ya cuando tenga todo eso, y no necesitas nada de eso. Lo primero que necesitas trabajar es tu marca personal. Construir tu historia y trabajar tu marca personal, tu story brand. Tocar la puerta de tu cliente ideal, buscarlo tú, prospección digital. Lo mismo te metes en LinkedIn y haces los filtros que quieras. Y si encima pagas Sales Navigator, que vale no sé cuántos dólares al mes, ya te hace más filtros todavía. Y puedes buscar con los filtros que quieras las personas que quieras. Y te pongo el ejemplo de LinkedIn porque es una red social de profesionales, ¿vale? Para buscar tal. Facebook tendrá otras cosas, Instagram tendrá otras cosas y tal. Entonces, para mí el tema de, como os he dicho antes, muchos se plantean, no, primero voy a crear muchos contenidos para atraer gente. Entonces, claro, primero tengo que montar un blog, primer obstáculo. Una vez que tienes el blog, venga, contenidos. Si no has atinado en tu tema y no es tu propósito ni te apasiona, te vas a morir sin saber crear contenidos o te vas a agotar porque van a pasar los días, las semanas, no vas a ser constante y vas a abandonar, como el 99,999% de los blogs que abandonan, porque no tienen capacidad de mantener esa cantidad de contenidos a producir. Y suponiendo que vaya bien todo eso, te vas a desgastar en tanta energía hasta que consigas atraer gente que yo te digo que empieces al revés. Por lo contrario, no crees contenidos, busca las personas, uno a uno, todos los días. Apúntalo en un papel, todos los días, cuántos te permite el LinkedIn buscar al día, sin que te consideren spam. Creo que 30. Pues busca 30 clientes ideales en LinkedIn todos los días, 30 avatares. 30 al día, en 10 días son 300 y en un mes son 1000. En un año son 12.000. En 2 años son 24.000. Y esa es tu red de contactos. Y vas buscando. Y a todos ellos, mensaje. No necesitas nada más. Ofreciendo tus productos o servicios. Excelente, Vicente. Queremos abusar un poquito de tu confianza por acá, si nos permites. Encantado. Me Que estoy están pasando haciendo genial. preguntas. Entonces, continuamos por acá con Paulina, que dice, ¿qué situación te hizo a ti darte cuenta que había mucho más para ti para dar a través de emprender y no a través de un trabajo normal, digamos, de oficina? Gracias, Paulina, por la pregunta. Ante todo, quiero deciros que mi mensaje no es un mensaje anticorporativo. Es necesario también, seguramente, en la vida de muchas personas, en la mía propia, fue necesario el tener esa experiencia vital, profesional, durante muchos años, de estar en la matrix corporativa. ¿De acuerdo? Hay mucha gente que sigue en esa matrix corporativa y que cuando les hablo de todo esto me dicen, perdona, es que no sé ni de qué me estás hablando, es que no te entiendo para nada. Tengo mi trabajo, me levanto por la mañana, trabajo, me subo a la torre al piso 20, echo emisoras, estoy a tope de proyectos, me pagan bien y me vuelvo a mi casa con mi familia y es que no sé de qué me estás hablando. Pero bueno, mi mensaje, lógicamente, para esa gente que no le resuena, pues no le resuena. Pero hay personas que después de llevar una curva de aprendizaje, como te decía antes, todos tenemos 2 etapas en la vida, pero ahora te voy a hablar de la vida profesional, no de la vida personal, de la vida profesional. Todos tenemos 2 etapas. Una primera parte de aprendizaje, exploración, prueba-error, descubrimiento, ¿vale? Y después una segunda parte que ya tienes claro lo que no quieres hacer más, lo que no te motiva, lo que no te llena, lo que no te suma, lo que no te hace crecer, y has descubierto lo que sí te apasiona y quieres dedicarte a eso, ¿vale? Pues ese punto de inflexión de esa primera parte profesional a una segunda parte profesional, a algunas personas les llega a los 20 y tantos, a otras en los 30 y tantos, a otras en los 40 y tantos, y a otras no les llega nunca y se mueren sin tener esa inquietud. Simplemente, pues bueno, jubilados, como yo veo gente con 60 y tantos años subiendo a las torres a trabajar. Bueno, pues esta fue su decisión vital o no tuvieron elección. Mejor dicho, sí tuvieron elección, pero no la aceptaron. Entonces,
El reto es saber cuándo distinguir ese punto de inflexión que separa tu primera parte profesional, la primera parte de tu vida profesional, de la segunda parte de tu vida profesional. ¿Vale? Y cuando empiezas a pensar con demasiada frecuencia todos los días, ¿para qué hago lo que hago? Estoy aburrido en el trabajo, estoy frustrado, ya no me motiva ni que me suban el sueldo, ni que me hagan más jefe, ni que me den más proyectos, ni que mis jefes me den más palmaditas, porque al final te das cuenta que solo tienes una vida, que tienes muchas inquietudes, que tienes muchas ganas de contribuir a los demás, de hacer algo por tu cuenta. Solamente es tu legado, puede ser legado vital, intelectual, llámalo como quieras. Estamos sobreestimulados. Hace 100 años no teníamos tantos estímulos. Alguien nacía en una aldea y su padre era carpintero y él iba a ser carpintero y moriría siendo carpintero. Ya bastante tenía con comer y no morirse. Sin embargo, afortunadamente, en la época de la humanidad en la que vivimos ahora, tenemos muchísimos estímulos y es nuestra responsabilidad gestionar esos estímulos. Y si tenemos la oportunidad de explorar talentos y oportunidades de emprendimiento que antes no era posible, pues ahora es el momento de hacerlo. Entonces yo creo que a mucha gente, mentes inquietas, como yo digo, y todos los que estamos aquí hoy somos mentes inquietas y tenemos eso en común, es nuestra obligación moral explorar todas nuestras inquietudes y todos los estímulos que tenemos. Es una obligación para con nosotros y para con los demás. Sería muy injusto, Paulina, que creo que fue la que hizo la pregunta, sería muy injusto para el mundo, Paulina, que te vayas de este planeta sin haberlo intentado. Inténtalo, todos tenemos que intentarlo. Si es en una empresa con propósito, genial, pero si no se alinean tus intereses con los de tu empresa, si los intereses de tu empresa ya no te representan a ti, empieza a tomar decisiones para construir tu plan B profesional como emprendedora basada en tu conocimiento. Y aprovéchate de tu empresa mientras sea funcional para ti. Todos hemos necesitado una etapa profesional por cuenta ajena, en un corporativo, con un sueldo alimenticio y funcional. Es necesario, pero no por ello tienes que conformarte para hacer eso hasta tus últimos días. ¿De acuerdo? Perfecto, Vicente, muchas gracias. Continuamos con una pregunta desde Facebook que nos están sintonizando por ahí. Saludos hasta Facebook, nuestra página Arcángeles. Dice aquí que cómo puede afrontar un profesional el invertir tantos años de estudio en una carrera que normalmente es para garantizar el futuro y luego termina sintiendo ese algo que falta y sobre ese algo no está ligado a sus talentos. O sea, quieren hacer algo diferente a los talentos que tienen ahora como emprendedores y no saben cómo ligarlo. ¿Qué dirías tú a esa persona? Lamentablemente, muchas universidades, no todas, muchas universidades nos educan para encajar en la matrix del mundo corporativo. No nos educan para emprender, salvo alguna excepción. Muchas universidades nos educan para armonizar en la sociedad con un puesto de trabajo tradicional, de los cuales pues, muchos van a ir desapareciendo y tal. Entonces, yo sobre esa pregunta hago esta reflexión. Está de moda decir, persigue tu pasión, persigue tus sueños, haz lo que te diga, lo que quieras hacer, no sé cuándo tal. Yo eso lo veo erróneo. ¿Erróneo por qué? Porque, por ejemplo, a mí me apasiona tomar mojitos en la playa. Sin embargo, no encuentro que nadie financie mi vida tomando mojitos en la playa. Entonces, yo cambio eso de persigue tu pasión por monetiza tu talento. ¿Vale? Entonces, él decía en la pregunta de que puede tener un talento y que no sabe cómo conectarlo con esa nueva etapa emprendedora. ¿Vale? Mi propuesta es que conectes tu talento con tu propósito de vida. ¿De acuerdo? Tú tienes un talento y quien dice un talento dice en lo que tú eres único e irrepetible. Es decir, toda tu experiencia, todo tu conocimiento acumulado, todo lo que has hecho en tu vida laboral, todo eso, te guste o no te guste, te ha dado una expertise, te ha dado unas habilidades. A partir de que ya tienes esas habilidades, también tienes algo que te gusta hacer, ¿de acuerdo? Y también algo que el mundo necesita y algo por lo que te pueden pagar. Como si os dais cuenta, estamos construyendo el Ikigai, el famoso Ikigai, el concepto japonés que integra lo que eres bueno, lo que se te da bien hacer, lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar. ¿De acuerdo? Cuando trabajas tu Ikigai, tu propósito vital, ¿vale? La razón por la que has nacido,
Por eso los japoneses no se jubilan. Ves a gente ahí haciendo su tarea hasta el último día porque dice, ¿por qué me voy a jubilar? Ese concepto es de sociedades decadentes como Occidente, ¿no? Quiero llegar a mi jubilación para vivir la vida y descansar, tal. Cuando la vida ya se te ha pasado, ya has perdido la salud, ya has perdido el tiempo, ya has perdido todo. La vida es ahora, no es cuando te jubiles, ¿no? Entonces, en el momento que descubres tu Ikigai, dejas de trabajar para siempre, porque ya estás haciendo lo que te gusta, lo que se te da bien, lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar. Entonces, yo os propongo, a todos los que estáis en esa encrucijada, es que busquéis qué talentos tenéis que pueden ser monetizables, ¿vale? Y que la pasión, estar ahí, de acuerdo. La pasión es un concepto mucho más intangible, ¿de acuerdo? Mucho más egocéntrico, no es mi pasión, es como los sueños, ¿no? Yo digo, persigue tu propósito, no persigas tus sueños. Un sueño es mucho más egocéntrico, un sueño es dar la vuelta al mundo, ser rico, ser famoso, saltar en paracaídas, esos son sueños, son egocéntricos, van enfocados a ti. El propósito va enfocado a tu contribución. Entonces, tu talento monetizable y conéctalo con tu propósito, con el Ikigai japonés, lo que se te da bien, lo que te gusta hacer, lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar. Ese es mi consejo. Excelente, Vicente. Pues muchísimas gracias. La verdad, ya tenemos que finalizar la sesión. Entonces, si alguien tiene cualquier otra pregunta, te puede contactar a través de tu blog. Por supuesto, mi correo es vicente@sincronizatutalento.com y a través de Excelente. Sincronizar del Ahorita blog en un también. momento lo vamos a escribir por acá. Ahí pueden hacerle cualquier otra pregunta a Vicente respecto a su charla o me imagino cualquier otro tema que tengan por acá de liderazgo, de emprendimiento, de cómo convertirte por fin en el emprendedor que has soñado o en este caso que tienes el propósito, ¿no? Entonces, me encantaría ya nada más para cerrar por este lado, Vicente, ¿qué le dirías a alguien que quiere emprender online? ¿Por qué tiene que hacerlo online? De acuerdo a todo lo que dijiste por acá, ¿cuál sería el propósito de decir, por qué no una tienda como mis abuelos, como mis papás, que tuvieron su tienda, su lugar, su brick and mortar, como lo conocemos, y por qué ahora es online? Definitivamente tenemos herramientas ahora que antes no teníamos. Todos buscamos, como he dicho antes, las 5 libertades de los emprendedores digitales. Los emprendedores digitales buscan libertad en tiempo, libertad económica, libertad de propósito, libertad de relaciones y libertad geográfica, ¿vale? Si a ti te resulta más cómodo renunciar a tu libertad geográfica y esclavizarte en un negocio físico presencial montando una tienda como la de el abuelito, ¿vale? Has renunciado a tu libertad geográfica y has comprado tu esclavitud de por vida. Si valoras tu libertad en tiempo y tienes un negocio presencial físico, estás renunciando a tu libertad en tiempo. Ya has renunciado a tu libertad geográfica y tu libertad en tiempo, ¿vale? También estás renunciando a tu libertad de relaciones, porque las relaciones que tú puedes construir a través de comunidades digitales online son el mundo mundial. Yo, a través de mis webinars, de mi blog, de mi mensaje y tal, pues me estoy dirigiendo solo a 600 millones de hispanohablantes. Me escuchará el que quiera, pero aquí tenemos gente de Colombia, como de México, como de España, como de cualquier sitio que se quieran conectar, ¿de acuerdo? Libertad de relaciones, libertad de propósito. La libertad de propósito que te da la agilidad de pivotar tu mensaje y el producto o servicio que tú estás dando al mundo a la hora de los cambios que estamos viviendo, eso no lo puedes hacer en un negocio presencial. En un negocio presencial, pues bueno, tienes las limitaciones que tienes, como lo que estamos viendo ahora mismo. Está la ciudad cerrada, que después irán por otros motivos, ¿de acuerdo? Entonces, mi principal consejo es que si quieres emprender, el negocio, el emprendimiento más barato y rentable es el negocio digital basado en tu conocimiento. Ese conocimiento que ya tienes, que solo necesitas ponerlo en orden y saberlo lanzar al mundo de una forma inteligente, sin excusas, sin excusas. La startup de $100, ¿vale? Y construyendo tu historia, una historia persuasiva, perfecta, un copywriting que vaya directamente al punto de dolor de tu avatar, ¿de acuerdo? Pero
yo creo que no hay duda, a no ser que tengas un negocio más, una idea más romántica de negocio, ¿no? Yo es que quiero poner una cafebrería para vender mi arte porque yo pinto en óleo, me gusta escribir poesía y también tengo una amiga que le gusta tocar el ukelele y que ameniza con eso, y también tenemos un amigo de Colombia que tiene un café fantástico y tenemos un concepto de bueno, montar ese tinglao, gastaros el dinero, rentar un local, decorarlo, invertir en equipos, descapitalizaros y de pronto que venga un cisne negro como el del COVID-19 o el siguiente cisne negro que venga. Entonces, siempre va a haber gente que emprenda en físico, en presencial. Y va a ser necesario, siempre va a ser necesario. Yo me estoy dirigiendo a los que yo creo que tenéis habilidades diferentes y especiales para emprender en digital y por eso estamos aquí hoy. Excelente, Vicente. Pues muchísimas gracias por el tiempo, gracias por estos consejos y por este storytelling tan preciso y a la vez tan engaging, ¿no? Que te compromete a pensar más allá del trabajo común que hacemos y pensar en ese propósito y pensar, pues como dices tú, en cómo aporto yo a mis socios, a mi sociedad, a mis clientes, ¿no? Agradezco muchísimo por tu tiempo, agradecemos a todos los asistentes que están con nosotros en esta tarde. Gracias por tomar en cuenta a Arcángeles como esta plataforma donde queremos formar a los mejores emprendedores y a los mejores inversionistas para que eventualmente puedan hacer esas empresas, ¿no? O invertir en las empresas que están cambiando al mundo. Gracias por la atención. Les recuerdo que pueden encontrar a Vicente en su blog Sincroniza tu Talento. Tiene un podcast con nosotros también, de Imparable, así es, un podcast Imparable. Nos pueden escuchar en Spotify. Ahí encuentran Imparables. Vicente tiene un podcast por ahí con nosotros que también les puede interesar mucho. Y les recordamos que en arcángeles.com pueden encontrar estas startups y estos emprendedores de los que habla Vicente, personas y empresas que están cambiando el mundo y que están teniendo ese propósito de mejorar, de crecer y de hacer un mejor planeta a corto, mediano y largo plazo, aquí en México y en toda Latinoamérica. Vicente, una vez más, agradezco muchísimo por tu tiempo, agradecemos Gracias. estos consejos y espero que tengas un excelente día y una pandemia ligera, ¿no? Que todo pase muy bien por allá. Es la señal que todos necesitábamos en nuestras vidas, este frenazo para hacer cosas muy grandes. Y va a surgir oportunidades para todos. No dejéis de intentarlo. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Muchísimas gracias, Vicente. Te mandamos Venga. hasta acá. Y gracias a todos los que nos sintonizaron. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.